pensemos que tanto Shirin Ebadi ayer cuanto las otras personas que nos acompañan son por lo común, y algunas por edad y condición, personas no solo llenas de ocupaciones, sino que han conseguido el crédito que tienen de una forma tan contundente que normalmente, en fin, tienen tiempo muy escaso y tasado, incluso en compromisos de un tipo sumamente agudo. Así que yo creo que hay que explotar al máximo ¿cómo se llama? El coste de oportunidad. Yo os estoy copiando a los economistas estos palabrarios que tenéis tan maravillosos, y yo creo que en tu caso hay que echar mano del coste de oportunidad. Entonces tenemos una hora del asunto y vamos a explotarte de la forma más completa. Tú te dejas en razón de la amistad y nosotras en razón de nuestra capacidad, ¿verdad?, de aprender de ti. Y yo creo que, si te parece, tú misma dijiste, he preparado una cosa corta que, si a ti te parece, Petra, expones esto que todavía te había quedado, digamos, de la conferencia, digamos, que era cuando hablabas de qué pasa con las potencias emergentes y demás, y luego simplemente hacemos una ronda de cuestiones en las cuales están ya 3 que dejamos esta mañana y las que se produzcan. No creo que nos dé tiempo a más. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Yo Pues aquí lo que voy a hacer va a ser retomar un poco la situación que habíamos dejado esta mañana. Realmente, uno de los aspectos que yo creo que hay que tener más en consideración es el problema de la internacionalización. Como hemos visto antes, la situación española tiene un problema de crecimiento con una demanda interna débil, por lo tanto, lo que hay que hacer es potenciar la demanda exterior. La demanda exterior está muy apoyada en la capacidad de competir de nuestras empresas y la internacionalización en este momento es uno de los factores más relevantes. Supone un desafío para la economía ahora mismo en este momento, el aspecto este, y además el tema es que el entorno se ha ido acelerando progresivamente, tensando los recursos y las capacidades con una necesidad de adaptación continua. Ahora mismo no solo es que seamos capaces de descubrir un producto y ese producto nos va a permitir vivir el resto de nuestra vida, sino que tenemos que estar adaptando totalmente este producto o tenemos que estar cambiando nuestra manera de actuar como organización en un ámbito extremadamente dinámico y competitivo donde el cambio es el factor esencial. Eso hay que tenerlo en cuenta. Las empresas afrontan su futuro previendo oportunidades de negocio, pero no solo oportunidades de negocio actual, sino oportunidades de negocio futuro. Ya no se busca maximizar el rendimiento, sino que se pretende optimizar el potencial de rendimiento, y eso es lo que cuenta en el mercado y cómo se valoran las compañías. Otro aspecto también que yo creo que es relevante desde el punto de vista de las organizaciones empresariales es que las compañías contemplan el mundo como un gran mercado, no ya solo desde el punto de vista de dónde vendemos nuestros productos, sino también de cómo organizamos nuestro aprovisionamiento, ¿no?, fuera de los límites del propio país. Y entonces eso, y hemos estado comentando antes, cuando Rodrigo Montero nos hablaba de su especial conocimiento de un país, ¿no?, que para que las empresas puedan situar parte de su cadena de valor en otro país para ser más eficientes, vender productos a otros países para organizar mejor también su producción y crecer en el mercado, necesitan tener un ámbito de conocimiento de la realidad de los otros países absolutamente profundo, y una persona que conoce también el país donde está es una persona relevante para apoyar ese conocimiento. Es decir, por eso que jóvenes españoles que se dice ahora que están saliendo fuera, esos jóvenes españoles pueden ser gente que apoye notablemente a nuestras empresas, porque al salir están conociendo otra realidad. Y al conocer otra realidad pueden ayudar a comprender a las empresas que tengan que salir cuál es la realidad donde tienen que aprovisionarse, situar parte de la cadena de valor o vender sus productos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es aprovechar también este potencial de la formación de los jóvenes que coyunturalmente tienen que salir para mejorar nuestra capacidad de competencia a nivel general, ¿no?,
y no dejarlos por ahí perdidos, deslocalizados, sin un ánimo de vuelta, sino aprovechar verdaderamente todo su conocimiento. Porque, claro, la principal habilidad para situarse fuera es saber comprender la cultura donde uno se tiene que manejar. En este contexto de gran complejidad, todas las variables interaccionan, es decir, la empresa necesita comprender y prever las condiciones del entorno, ha de aprovechar las oportunidades del mercado en cualquier dirección, no solo para colocar sus productos y servicios, sino consiguiendo las condiciones más favorables en la captación de sus recursos y donde necesita situar parte de su cadena de valor. Es antes que las empresas españolas que han tenido éxito, y tenemos el paradigma de cómo está organizada Inditex. Inditex es una compañía global que vende globalmente, que compite globalmente, pero que además tiene organizada su producción globalmente. Y eso origina una ventaja, porque si no, Inditex simplemente no estaría creando riqueza y al final, como las oficinas centrales las tiene en Madrid, las tiene en España, lo siento mucho, las tiene en España, produzca donde produzca, al final hay un aspecto que es el crecimiento de la compañía que hace crecer al país y, por lo tanto, esto es bastante relevante. Sin tejido empresarial no hay economía que crezca y no hay riqueza que distribuir. Es decir, yo creo que es importantísimo potenciar las empresas y potenciar la capacidad de crecimiento de las empresas. La globalización también pone a prueba la capacidad de competir en el mercado, por lo cual, además de las habilidades de la organización, juegan otro aspecto, las variables relacionadas con el país de destino. Ya no es posible el crecimiento económico autónomo, el desarrollo y el bienestar de cualquier país están completamente relacionados con el resto. Entender esta situación es decisivo por las enormes ventajas que la globalización supone, pero también por los riesgos y amenazas que comporta, por sus implicaciones prácticas desde la perspectiva de las decisiones empresariales. De manera que a los gerentes actualmente se les exige mucho más, se les exige desarrollar nuevas estrategias que permitan adaptarse a todos los mercados en los que están presentes y, por lo tanto, tienen que comprender bien estos aspectos. En el tema, indudablemente, es necesaria una infraestructura general de la empresa, pero después lo que se tiene en cuenta también es el aspecto local o particular. Por ejemplo, gustos de los consumidores, las diferencias culturales, las restricciones gubernamentales de cualquier país. Y esto, evidentemente, lleva a una necesidad de una mayor cualificación para los gerentes de compañías. Un gerente con éxito no es alguien que se encierre en un lugar, sino es alguien que sea capaz de contemplar el mundo como un todo para analizar todas las oportunidades que puede aprovechar. Y de hecho hay muchísimas compañías españolas que están siendo líderes en la exportación o que están siendo líderes internacionales, como son las de infraestructuras, que están ganando, por ejemplo, el tren de Arabia Saudita, que significa una inversión de 7.000 millones de euros, por ejemplo, o las autopistas en Brasil o las autopistas en Estados Unidos o el aeropuerto de Londres, etcétera. Entonces, las compañías de infraestructuras, precisamente por la crisis de inversión de nuestro país, como habían sido capaces, o sea, los momentos de auge, a mí me parece que siempre lo que crean es una acumulación de riqueza y conocimiento que permiten después la sostenibilidad del negocio si uno sabe explotar esa riqueza y ese conocimiento. Es decir, que a mí la acumulación de riqueza que viene derivada de un momento de auge, si se sabe utilizar bien, después nos puede producir una sostenibilidad de nuestra propia capacidad. Entonces eso, por ejemplo, las compañías de infraestructuras lo han hecho bien. Al fallarle su negocio en España porque cayó la inversión pública y ya no había más carreteras que hacer, ni más aeropuertos que hacer, ni más centros que hacer, pues tuvieron todas que aprovechar su capacidad e irse a buscar la vida en el exterior. Los bancos en España, que aquí ya el nivel de competitividad había sido tan grande que su margen de intermediación ya era más bajo y no les permitía sostener su rango de beneficios en el mercado financiero y, por lo tanto, iban a perder, por así decirlo, los inversores que querían comprar sus acciones,
se fueron a buscar la vida en el exterior, y tenemos el caso de Banco Santander y de BBVA, que son bancos que se han posicionado en Latinoamérica y que están sosteniendo ahora mismo sus cuentas precisamente gracias a este posicionamiento. O el caso de la compañía Telefónica. Es decir, hay muchísimas compañías que han sabido hacer esta internacionalización. Y estas compañías que son líderes en su mercado son las que tiran de las demás, de las pequeñas y medianas compañías, creando un entorno que permite, a las pequeñas y medianas también salir. Porque las pequeñas y medianas compañías, que son las que están haciendo servicios para las grandes en el entorno doméstico, pues después también las pueden acompañar en el entorno internacional. Por ejemplo, la compañía que le haga el software en el BBVA o que le haga el diseño de cualquier tema que tengan que hacer para mejorar su eficiencia, etcétera, pues esa compañía después sale fuera y también en ese momento tiene la oportunidad de tener una entrada más fácil, porque la compañía grande hace de tractora de las compañías medianas. Y por eso es tan importante defender y valorar nuestro entorno industrial y nuestras empresas. En el tema de la situación internacional, en lo que antes había quedado sobre la mesa, que eran las cuestiones generales de cuáles son las tendencias mundiales, el panorama internacional, tal como lo conocemos, será casi irreconocible dentro de 20 años. La globalización, la demografía, la política de energía o el cambio climático son factores claves que marcarán la diferencia de cómo evolucionará el mundo en las próximas décadas y dónde se encuentran los retos y las oportunidades. Avanzamos a un sistema, y lo hemos visto en el campo político, de relaciones multipolares. Países como China o India tendrán un creciente protagonismo, aunque Estados Unidos indudablemente de momento sigue manteniendo su hegemonía, pero sin embargo tendrá que compartir su liderazgo y su influencia. Hay una transferencia relativa de riqueza y de poder hacia Oriente, y nuevos países y nuevos actores, es decir, grandes corporaciones empresariales, organizaciones religiosas, etcétera, están alcanzando un poder creciente en el nuevo contexto internacional. Entonces, por eso a mí me parece muy oportuno el matiz de estas jornadas, ligándonos a un continente tan desconocido para nosotros, que siempre nos hemos movido más hacia el otro lado, hacia América, como es Asia, porque Asia es uno de los nuevos horizontes para el desarrollo y para comprender cómo se está moviendo el mundo. Aquí yo creo que este cuadro es identificativo de dónde está el peso económico actual. Es un cuadro que nos define dos renglones, que son Producto Interior Bruto y población en las regiones y países principales. Y tenemos el total mundial del Producto Interior Bruto, que son en miles de millones, 71.000,7, digámoslo así, y en la eurozona tenemos 12.000, la UE de los 27 es 16.000, Estados Unidos 15.000, pero China ya tiene 8.000. Es decir, que frente a países como Japón, ya ha superado a Japón, y Canadá se le queda muy lejos, India se le queda muy lejos, Brasil se le queda muy lejos, Rusia se le queda muy lejos. Es decir, que aquí tenemos el gran peso de China, que está además creciendo a una cifra parecida entre el 8 y el 10% anual, mientras que Estados Unidos, que tiene 15.000, está creciendo solo al 2% anual. Entonces, eso nos da idea de cómo es la tendencia. En porcentaje de PIB, Estados Unidos tiene el 21%, pero China ya tiene el 11,5% del PIB mundial. La India tiene el 2,5%. Nosotros, como país, no sé si lo he traído aquí lo he metido dentro de lo que es eurozona, que tenemos el 17%, y la Unión Europea de los 27 tiene el 23%. En población, por ejemplo, tenemos una cierta semejanza de población entre eurozona de los 17 y Estados Unidos, 314 y 329 millones, es decir, el 5% de la población mundial, pero el peso de China e India entre los dos países tienen el 38%. Entonces, eso es una fuerza imparable.
Y esto quizás sea lo más relevante de este cuadro, es decir, lo que significa India y China en cuanto a población, 38% de la población mundial, lo que significa en términos de PIB el crecimiento de China, que ya es 8.000 millones, 8.000 miles de millones, perdón, e India, que son 2.000. Si sumamos los dos, son 10.000. O sea, tampoco falta tanto para llegar a Estados Unidos, pero indudablemente China solo, si mantiene su ritmo de crecimiento, puede llegar rápidamente a igualar el PIB americano. En cuanto a la población de los 15 mayores países ordenados por PIB, tenemos Estados Unidos, China, Japón, Alemania, o sea, China ya es el segundo ordenado por PIB, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Brasil, Rusia, España está aquí, está en el puesto, son 15 y estamos en el puesto 13 de PIB, ¿no? Con el 1,9%. En cuanto a personas, indudablemente, el rango principal nos lleva a China e India. En relación con los grandes problemas a nivel global, tenemos que los países avanzados están en una situación diferente de los países emergentes. El principal problema de los países avanzados es el envejecimiento de la población. Uno de los grandes problemas, con alguna excepción, por ejemplo, Estados Unidos, y en lo que se refiere a Europa, los países del viejo continente indudablemente tienen todos este problema. Hay una inflexión demográfica en países avanzados y hay también, y eso lo que nos lleva es a contemplar que desde el punto de vista de sostenibilidad del estado de bienestar, esto genera un incremento de la carga fiscal por los programas y prestaciones de la tercera edad. Después hay otro tema que es, analizando cómo si esto se va a mantener en el futuro, tenemos que mirar las tasas de natalidad, y las tasas de natalidad nos orientan a cómo va a evolucionar la pirámide de población. Los incrementos de fertilidad no cambiarán las tendencias tanto en Europa como en Japón, y esto tiene unas consecuencias económicas. En cuanto a los nuevos focos de crecimiento, los países que tienen mejores perspectivas desde el punto de vista de crecimiento potencial, los nuevos tigres económicos serán países que cuenten con una fuerza laboral formada y con un entorno favorable a la inversión. Es decir, seguiremos viendo que seguirá produciéndose una emigración de zonas rurales a urbanas y de países menos desarrollados a países más desarrollados. Y si las tendencias actuales persisten, alrededor del 57% de la población mundial vivirá en zonas urbanas y los movimientos de capital humano y los efectos de la transferencia tecnológica empezarán a ir hacia los países más estables de América Latina o de Asia. De manera que, en cuanto a hegemonía mundial, como he dicho antes, Estados Unidos seguirá siendo la principal potencia económica y uno de los países principales en el entorno y en el escenario internacional, e incluso el más poderoso. El crecimiento de otros países, sin embargo, pone en cuestión su hegemonía y también indica el declinar tanto de Europa como de Japón. Entonces, antes que siempre se hablaba de la alianza atlántica, es decir, Estados Unidos con Europa, ahora se está viendo, y estamos viendo en las visitas del presidente actual, estamos viendo cómo intenta fortalecer su relación con Asia y fundamentalmente con los países más potentes, como es el caso de China. La irrupción de China es uno de los hechos más relevantes del último decenio. Pocos países tienen las oportunidades de tener más impacto en el mundo en los próximos 20 años. China es ya la segunda economía del mundo, ha superado, como he dicho antes, a Japón, el mayor importador de recursos naturales y uno de los líderes en poder militar. En India, el impresionante crecimiento económico en los últimos 15 años ha reducido el número de personas que viven en la pobreza absoluta, pero la más creciente brecha entre ricos y pobres se ha convertido en la cuestión política más relevante. La confianza internacional en India es cada vez mayor. Hemos visto que muchísimos de los centros de investigación y desarrollo se están situando en India y está derivada principalmente de su crecimiento económico y un historial democrático de éxito. Actualmente, Nueva Delhi está en un proceso de asociación con algunos países. En cuanto a la Unión Europea, tenemos, digamos, problemas que resolver.
seguirá siendo un actor relevante, integrado y de gran influencia, pero sin embargo presenta, como hemos señalado esta mañana, un déficit institucional. Es decir, si nosotros para resolver los problemas tenemos que contar con 27 países o con 17 en la zona euro, es mucho más difícil que contar con las decisiones de un gobierno solo, como es el caso de Estados Unidos o como es el caso de China. Estará en condiciones de apoyar la estabilidad política y la democratización en la periferia de Europa, teniendo en cuenta nuevos miembros en los Balcanes y tal vez Ucrania y Turquía. Pero, sin embargo, el envejecimiento de la población será una dura prueba para nuestro modelo de bienestar. Y uno de los grandes problemas de la Unión Europea es su dependencia energética. En 2025, lo que nos dice la situación actual, que algo puede cambiar si hay un nuevo yacimiento en alguna parte o una nueva energía que se desarrolle, pero en 2025 seguirá siendo muy dependiente de Rusia. Y a pesar de los esfuerzos por promover la eficiencia energética, las energías renovables y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues esto seguirá siendo así, con lo cual la relación Alemania-Rusia y las conversaciones que siempre tienen los dos gobiernos son bastante explicables. Podría pagar un precio por la gran dependencia energética, especialmente si las empresas rusas son incapaces de cumplir los compromisos del contrato a causa de falta de inversiones en sus áreas de gas natural o si la creciente corrupción y la participación de la delincuencia organizada en el sector de la energía euroasiática afecta los intereses comerciales occidentales. Japón está atrapado entre Estados Unidos y China, por lo tanto necesita reorientar sus políticas nacionales y extranjeras. A pesar de todo, sigue siendo la tercera economía del mundo y mantendrá su condición de elevado rango de poder. Pero, sin embargo, hay un tema también que esto tiene cierta semejanza con Europa, que es el envejecimiento demográfico y el envejecimiento industrial y una situación política volátil. Podría considerar nuevas políticas de inmigración y, en este sentido, tiene una barrera que derribar, que es la reticencia a nacionalizar a los extranjeros. El envejecimiento de la población, sin embargo, puede ser una oportunidad para nuevas empresas que tengan que ver con la atención a personas dependientes o asistencia sanitaria, y su política exterior indudablemente estará influida mayoritariamente por sus relaciones con Estados Unidos y China. Brasil, por ejemplo, es un actor relevante en América Latina para ejercer parte de un mayor liderazgo regional, pero también otros países están intentando hacer uniones para no tener esa gran influencia de Brasil, como son Chile, Perú, es decir, todos estos países también están mirando un poco no depender tanto del peso que puede tener Brasil. El progreso en la consolidación de la democracia y la diversificación de la economía servirá como un modelo positivo. Aquí lo que hay que ver es el gran efecto que tuvo ser capaz de hacer un cambio significativo cuando tuvieron los problemas en el año 98 con la crisis latinoamericana, Argentina-Brasil. Argentina, en vez de hacer los deberes y hacer lo que debía hacer, que es decir, hacer consolidación fiscal, tratar de que su nivel de respuesta respondiera a lo que son los parámetros que el mercado exige desde el punto de vista internacional y la situación exige, pues Brasil cumplió los deberes, Argentina no, y ahora mismo Brasil está en una situación de liderazgo y de crecimiento y Argentina pues está todavía con el resultado de haber generado una desconfianza en todo el sistema financiero internacional. A pesar de su creciente papel como productor de energía y su rol en las negociaciones comerciales, todavía no tiene un peso relevante más allá del continente como importante jugador entre los asuntos mundiales. Sin embargo, pues su relación con Estados Unidos indudablemente es más fuerte de lo que era antes. Hay un crecimiento sostenido basado en la estabilidad política y para eso el liderazgo del anterior presidente y su sucesora pues ha sido también evidentemente un aspecto positivo.
el consenso cada vez mayor de una política fiscal y monetaria responsable, y a esto me refería antes cuando decía que había hecho los deberes por su política responsable, puede reducir la crisis que durante los años 80 y 90 asoló a este país en el pasado. China representa aproximadamente 3/4 del PIB total de la zona Asia-Pacífico. Su peso en la economía mundial y su posición como referente económico a nivel global le sitúan como uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento del mundo. Desde el inicio del proceso de reformas y apertura económica en el 78, su evolución ha sido muy favorable, experimentando tasas de crecimiento cercanas al 10%, como he dicho antes, aceleradas, si cabe, por su incorporación a la Organización Mundial de Comercio. En el periodo 2000-2009 registró una tasa media de crecimiento superior al 10,3%, mientras que el resto del mundo crecía al 3,3%. Esto establece un diferencial que evidentemente es lo que le está haciendo ganar posiciones. Los países de la OCDE el 1,7%, similar al crecimiento de Estados Unidos y más reducido en la zona euro y en Japón. Por lo tanto, no es de extrañar que si estaban creciendo al 10% y Japón al 0,5%, pues haya conseguido superar a Japón. En el periodo 2010-2012, el crecimiento de China también se destacó, un 10,4% en 2010, 9,3% en 2011, 7,8% en 2012 y estimado aproximadamente un 8% en 2013. Es la segunda economía mundial en PIB a precios corrientes, solo por detrás de Estados Unidos. Como he dicho antes, a Japón lo superó en el año 2010. Por eso no es de extrañar esa especie de enfrentamiento y rivalidad de los dos países, gracias al elevado ritmo de crecimiento frente a un periodo de crecimiento de Japón muy reducido desde el año 90. O sea, Japón lleva en crisis más de 23 años y ahora mismo, a pesar de haber hecho una política de tipos de interés, una política monetaria, digamos, de flexibilizar las condiciones de financiación, etcétera, y un tipo de interés próximo a cero, no ha logrado todavía superar aquella gran crisis que tuvo en el 90. A pesar del periodo de crisis de la economía internacional, el mayor dinamismo relativo de las economías asiáticas se ha mantenido y, vistas desde la perspectiva del crecimiento en Europa, ha crecido en la comunidad empresarial el atractivo por la búsqueda de oportunidades en la región. Así, frente a un crecimiento previsto en la eurozona del menos 0,6%, el Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento de las economías en desarrollo asiáticas sea el 7,1% en 2013 y entre ellas destaca China con un 8%. La economía china es esencialmente industrial, el sector secundario supone cerca del 45% del PIB, los servicios un 44% y la agricultura y la ganadería se han, digamos, resituado en lo que es un escenario mucho más moderno y están ahora en el 10,1%. Los últimos años han venido marcados por el paulatino crecimiento de la construcción y de los servicios y por lo que respecta a la inversión extranjera, en el 2011 China recibió cerca de 116.000 millones de dólares de inversión, un incremento del 10% respecto al año anterior, que fueron destinados fundamentalmente al sector manufacturero, 57%, dentro del cual se encuentran actividades tales como fabricación de equipos electrónicos, telecomunicaciones, etcétera, lo que decíamos antes, que se ha convertido en el lugar donde muchísimas de las empresas que tienen que crear nuevos productos se instalan y localizan sus fábricas. En cuanto a materias primas y productos químicos, el 4,5% y en equipamientos generales 6,85%. Por lo tanto, es un país esencialmente manufacturero. En el ámbito, o sea, lo que nos da idea de cómo está avanzando China y se está modernizando tan rápidamente es la evolución que tiene China en la presencia en el sector TIC. En el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, la situación en la República China es única a nivel mundial, sumergida en un desarrollo espectacular. El sector de las telecomunicaciones ha experimentado una evolución muy importante, por ejemplo, de 285 millones de líneas fijas, esto se ha mantenido estable, hay ya 986,3 millones de usuarios de móviles, es el primer lugar mundial, y 111 millones de usuarios de Internet, segunda plaza mundial solo detrás de Estados Unidos.
la tasa de penetración de Internet era del 38,3%, y consciente de este tema, las telecomunicaciones en China tienen un futuro prometedor, apoyado desde el Gobierno central mediante la puesta en marcha de numerosos planes. Por eso no es de extrañar que Telefónica haya entrado en una empresa china con un porcentaje reducido, poco significativo, no recuerdo bien si era el 5%, y a su vez los chinos han entrado en Telefónica también. Un poco es buscar los mercados de alto crecimiento. Y entonces aquí ya pues, se nos termina este tema de lo que son tendencias globales. Casi pasamos sin más a dar lugar a preguntas y coloquios. Sí, sí, de todas maneras. Y si en el caso de innovación quieres dar alguna pincelada. En el tema de innovación, algunas pinceladas. Indudablemente comparto la opinión, no recuerdo tu nombre que me habías preguntado esta mañana. ¿Alguien? Sí. Inés. Inés había preguntado esta mañana por la innovación y te había dicho que estábamos totalmente de acuerdo. La innovación es clave para el crecimiento y sin innovación no hay progreso. Y si algo tiene que diferenciarnos a lo que somos economías avanzadas de los países del tercer mundo es precisamente la ventaja que tenemos del conocimiento y del talento y la capacidad que tenemos de innovación. Por lo tanto, las actividades asociadas a la innovación han de ser esenciales y un factor clave para la recuperación. No son el único recurso para mejorar la productividad, pero sí son la mejor garantía para hacerlo sin renunciar a cotas de bienestar social y calidad avanzadas. Son datos que yo creo que conviene así un poco recordar. Por lo que respecta a la situación de nuestro país, la economía española ha experimentado una clara transformación. Si tenemos aquí el PIB per cápita de España en relación con la Unión Europea de los 27, vemos que creció del 96% del PIB europeo, o sea, digamos de relación, o sea, con el PIB europeo, media del PIB europeo, PIB de España, creció hasta el 105 en el año 2006 y 2007. Es decir, que nos pusimos casi 10 puntos por encima de lo que estábamos. Pero, sin embargo, ahora hemos retrocedido y estamos ya por debajo del PIB medio europeo, de la Unión Europea de los 27, no solo de la zona euro. Con lo cual, hemos visto que se ha producido un retroceso significativo, pérdida de 7 puntos. La situación comparativa en el esfuerzo inversor en I+D, en España, por ejemplo, que tenemos España el verdecito, vemos que está aquí, en el 1,4%, en 2008 tenemos, y ahora se ha situado todavía un poco por debajo, es decir, que estamos en la mitad de la inversión que hacen países como Alemania y Estados Unidos y mucho más bajo de lo que hace Japón, que está aquí, en un 3,4%. En lo que es el ranking de competitividad, tengo el de 2012, España se sitúa en el puesto 35. Y vemos ahora lo que es el índice de competitividad, que viene aquí, ahora os explico un poco qué quiere decir esto. Estamos en el puesto 36, espérate, 36 en lo que es el índice de competitividad, en el 36, en el 2010 estábamos en el puesto 42. En el score que tenemos, es decir, número de puntos, que es 1/7, estamos en 4,5. El índice de competitividad se refiere a muchas, es decir, es un índice compuesto de muchas cosas, entre lo que se evalúan las instituciones, las infraestructuras. En infraestructuras estamos en el puesto 10, pero a nivel institucional estamos en el puesto 48 y a nivel de entorno macroeconómico estamos en el puesto 104 de 139 países. En lo que es educación estamos en el 36, alta educación el 29, pero sin embargo en lo que es mercado laboral el 108. Es decir, que tenemos aquí esta telaraña que vemos aquí, donde refleja todo lo que se dice por este lado. Es decir, estamos bien en lo que es infraestructuras, estamos bien en lo que es tamaño de mercado, estamos muchísimo menos bien en lo que es entorno macroeconómico, salud y educación, y donde estamos peores en entorno y en mercado laboral. En lo que es inversión pública, en I+D, pues
estamos muy por debajo de lo que deberían ser los parámetros internacionales. Indudablemente, aquí la situación de España en el índice de innovación, mirar dónde estamos peor que República Checa o que Holanda o que Francia o que Dinamarca, bueno, que todos los países. Estamos al nivel de Italia, que también está bajo. En lo que es situación e involucración de las universidades con la empresa, también estamos en rango bajo. En lo que es esfuerzo por desarrollo de centros de innovación, pues vemos que frente a París, que tiene 1.055, Madrid tiene 45, Silicon Valley tiene 9.200, etcétera, ¿no? Solo el 6% de los parques científicos y tecnológicos en España está por encima de 200 empresas. Bueno, realmente vemos que aquí nos queda mucho por hacer y desde luego no parece una situación confortable estar reduciendo la inversión en I+D. Yo creo que esto es un hecho muy claro, que era una pregunta que me habías hecho esta mañana. Por eso te dije que había estudiado a fondo el problema y veíamos aquí todos los datos. Se está beneficiando a Alemania y otros países de un gasto que se hizo en educación formando a gente que podía estar luego aquí investigando y que va a trabajar allí para producir fuera. O sea que… En esto está globalizada esa cosa. Europa entera está receptando una inmigración universitaria por parte, por ejemplo, de África. El sistema de salud británico está receptando médicas y médicos de África que se han formado en África pero que se van a venir a Europa, del mismo modo que hasta hace 10 años recibió enfermeras españolas, se formaban aquí, se iban allí. Es casi imparable en una época en que las comunicaciones son fáciles, que contemos a las personas como átomos libres que irán desde una perspectiva de maximizar el beneficio allí donde más les den por lo que saben hacer. No, y donde tengan más oportunidades de desarrollo profesional, eso también es evidente. Es decir, entonces, eso cruza todas nuestras economías en este momento. Lo que Petra ha dicho, que yo veo que ella es optimista y trata siempre de ver la parte buena, dice, bueno, si nuestra gente, mucha, sale a lugares adecuados, eso es una gran retícula de apoyo para cuando, una vez recuperada la capacidad, tengamos que salir a esos lugares a colocar fábricamente otras cosas, es decir, colocar producto de otra naturaleza. Yo con todo te quería hacer una pregunta, yo aprovecho mi estancia en la parte de acá de la mesa, porque es que estamos cada vez peor y luego voy a pedir palabras, que es, todas las veces que se habla de innovación, Petra, siempre se habla de innovación tecnológica capaz de ser convertida en producto inmediato de venta. Y no toda la innovación es esa. Nuestras sociedades producen una gran cantidad de innovación inmaterial que no puedes vender. Quiero decir, nuestras innovaciones en costumbres. La libertad de las mujeres es una de las innovaciones más brutales de nuestras sociedades. No veo a ninguna diciendo compro, compro. Hay innovaciones nuestras enormes. Los cambios culturales. Claro, que no son susceptibles de convertirse en gadgets. No se van a vender en un mercado de gadgets. ¿Eso dónde nos sitúa? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que uno de los aspectos que más ha apoyado la modernización de nuestro país ha sido precisamente la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Y esto indudablemente, o sea, un país no puede prescindir del 50% de la población y, digamos, la afluencia de las mujeres al mercado laboral ha sido lo que ha dado el gran impulso a este país, indudablemente. Entonces, desde ese punto de vista, los cambios culturales que favorecen la modernización del país, que es modernización de costumbres, que es mejor orientación para la formación de las mujeres, a mí me parece uno de los hechos positivos que nos han transformado como país. Eso indudablemente lo veo así. Ahora, en lo que antes nos estábamos refiriendo, la preocupación de que los jóvenes salgan. He dicho antes que uno de los problemas que teníamos más fuertes era el tema del desempleo juvenil en jóvenes de 25 años, de menos de 25 años, que era del 57%. Entonces, los jóvenes no pueden estar esperando que les salga la oportunidad, tienen que encontrar la oportunidad. Y felizmente la oportunidad la encuentran mejor formados que lo que produjo la gran
emigración española en los años 60, que eran trabajadores de bajo nivel y de baja cualificación, que digamos que fueron los que tuvieron que salir en los 60. Ahora, indudablemente, es pena que no tengan oportunidades en este país, pero tampoco vamos a decirles que se queden aquí porque les hemos formado, no sé. La globalización, y además puso usted como ejemplo a Inditex. Yo creo que es un boomerang de como mínimo, doble vertiente. Y voy a hablar de literatura también. Inditex tenía, y usted lo decía, hay que mirar el mundo como un gran mercado, hay que ver dónde está el entorno más favorable para esa inversión y dónde puede salirnos más barato fabricar o incluso vender, porque yo sé que Inditex a través de Internet cotiza en Irlanda, es decir, vende a través de Irlanda, no se queda el dinero aquí. Y las prendas se hacían en unas fábricas espantosas y horrorosas, habéis visto el último accidente, donde esencialmente trabajaban mujeres y niños, en unas condiciones que mejor no mencionarlo. Esa globalización de la miseria también señalaba que había una gran diferencia y una gran brecha entre ricos y pobres en la India, pero es que la misma brecha empieza a verla en China. China, que por otra parte no solo ha copiado ese modelo de esclavitud para ser más competitivo, cada día se descubren esclavos en lugares más insospechados, gente que estaba atada trabajando. Pero voy a más. Hay una novela que les recomiendo leer de una japonesa, no recordará el nombre, pero sí el título, se titula Out, que a mí me sorprendió porque la tesis que ella defiende en la novela es que ese trabajo de esclavitud para ser más competitivos estaba llegando a Japón y había empresas donde trabajaban esencialmente mujeres. La que ella ponía como ejemplo, y además había asesinatos, pero bueno, eso es secundario, la que ella ponía por ejemplo era una de manufactura de comida rápida. Entonces ella decía, y tú lo veías, los horarios, las condiciones, el salario, el lugar donde tenían que vivir, eran unas condiciones absolutamente tercermundistas. Y la autora defiende que ese modelo está llevándose, entre otros lugares, a Japón para ser más competitivos porque está la economía decayendo. Entonces, lo de la globalización creo que habría que ponerle como mínimo el control de qué es lo que vamos a exportar y que a su vez qué es lo que vamos a recibir como modelo. Porque si esa exportación se hace solo con fines meramente mercantiles, vamos a encontrarnos con dos cosas: trabajo de esclavos, las condiciones laborales que en algunos lugares habían conseguido se van a ir por el desagüe, como se están viendo en Japón, según cuentan, yo no lo conozco. Aquí ya nos hemos ido al desagüe hace mucho tiempo, pero quiero decir que eso forma parte de ese mercado global. Y por otra parte, esos derechos globales que se pueden ir a la puñeta también puede acarrear, y eso se ha visto ya en países como Filipinas, un genocidio medioambiental brutal, pero brutal. O sea, China está comprando África, parcelas inmensas de África, para enviar a campesinos chinos a África, quitando selva y todo lo que puedan quitar, de la Amazonía ya ni hablamos, pero es que Filipinas, que nos debería de quedar cerca porque estuvimos allí y algo de español hablan, incluso, Filipinas es un absoluto desastre ecológico porque las empresas llegan a arrasar, han encontrado el medio ideal para instalarse. Mano de obra barata, condiciones de esclavitud y nadie cuida el paisaje. O sea, usted tira el agua directamente, cosa que está pasando en China también. Tienen serísimos problemas de agua envenenada. Hay en concreto un lago, que no recuerdo cómo se llama ahora, que era el paraíso de las castas del Partido Revolucionario, donde ahora realmente lo que hay es veneno, absoluto veneno, porque se crearon y tiraban el agua decididamente y directamente. Y como había que conseguir mayor rentabilidad, lo de los controles del ecosistema, pues por ningún sitio. Entonces, todo eso que se mencionó es la cara A, pero habría que ver la cara B, porque puede que lo que nos devuelva esa globalización sea algo mucho más terrible de lo que hemos exportado. Sí, lo que pasa es que usted ha planteado un problema que evidentemente puede ser más o menos novelado, pero tiene un trasfondo de realismo, sí, claro, exagerado a través de la novela, ¿no? Pero indudablemente estamos de acuerdo con eso, es decir,
Nosotros tenemos ahora mismo la situación en la que estamos y es la de la globalización, que no nos engañemos, eso no va a volver atrás. Y lo único que hay que hacer es regular mejor y funcionar políticamente con todas las instituciones que tenemos, creando las condiciones de que también, por así decirlo, los parámetros de funcionamiento de los países avanzados que se han conseguido con muchísimos años, siglos de lucha social y de democracia activa, se trasladen esos parámetros a los países, a los nuevos países que funcionan con otros estándares de funcionamiento, por ejemplo el caso de China. Que la globalización no a cualquier precio. Sí a la globalización, pero no a cualquier precio. Lo que estábamos comentando ahora. Y sobre todo, ahora estamos hablando de Asia, el continente desconocido para nosotros culturalmente. Pero no nos olvidemos que el gran continente desconocido y despreciado es África, que lo tenemos aquí a 2 horas de España. Yo conozco Senegal, sé las condiciones en las que viven y sé la situación que están pasando. Y como eso, muchos otros países de África. Pero también soy profesora y siguiendo un poco a mis antiguos alumnos, sí que confirmo lo que acaba de decir usted, que muchísimos de ellos se marchan últimamente a Chile, porque es una economía emergente. Y bueno, porque aquí no hay trabajo. Nadie se querría marchar de aquí, de España, ni de Asturias, claro. Pero si España estamos tan mal como estamos, Asturias ni que decir que se ha deshecho todo el trabajo que había. Y yo no veo salida en la situación económica del gobierno porque no veo inversiones. Los grandes capitales asturianos y también de España no invierten en Asturias. Y entonces Asturias se va a quedar, como decimos, en un sitio envejecido y para el turismo. Y una pregunta que quería hacer era cuando hablaba de que había nuevos actores en la economía, ¿qué organización? Y ponía usted grandes corporaciones empresariales, organizaciones religiosas. ¿Me querría comentar un poco qué organizaciones religiosas son las que están creando mayor riqueza? No me refería a eso. Hay una transformación relativa de riqueza y de poder hacia Oriente y nuevos actores, decía, grandes corporaciones empresariales, organizaciones religiosas, están alcanzando un poder creciente en el nuevo contexto internacional. Indudablemente no me refería a una organización concreta, sino lo que me refería era a lo que son los parámetros de funcionamiento y de interpretación del mundo, ¿no? Que están marcando, por ejemplo, todo el tema del islamismo, pues está siendo un nuevo actor con el que hay que manejárselas. O sea que indudablemente todo lo que está pasando en los países de Oriente Medio no es una situación a la que estuviéramos acostumbrados. El terrorismo global no es algo que hubiera ocurrido en los años 90, es un hecho nuevo de la década del 2000, es decir, del inicio del siglo XXI. Me estaba refiriendo a eso. Lo que se está produciendo no es una matricialización del mundo, donde Europa está cada país a nivel de sucursales de China. De momento no se preocupe que no estamos en esa situación. Después, 2 preguntas. Una, y quizá enlazando con lo que acaba de ponerse de manifiesto, hace muy poco leí una publicación de Deusto de un periodista, de un economista que escribe en el especial del País de los Domingos, Muñoz, y se llama España, destino tercer mundo. La verdad es que me dejó helada. Lo que plantea muy brevemente, y quiero preguntarte en qué medida puedes compartir o no compartir esto, es que España no tendrá, nuestro país no tendrá capacidad para pagar la deuda externa,
que vendrá el corralito, que después pasaremos del euro a la peseta con la devaluación de los ahorros de todo el mundo, y que nunca más habrá buenos trabajos, sino que habrá trabajos basura, y que esto no es un ciclo como los que hemos observado esta mañana, como los de principios del siglo XX, etcétera, sino que es algo absolutamente irreversible. Me preocupó por, digamos, por la condición de conocimientos de quien lo escribe y porque lo publica Deusto. La segunda pregunta es, esta mañana hablabas de los test de esfuerzo en los bancos. A mí me llama poderosamente la atención que las empresas de rating que valoraron con AAA, que valoraron muy bien determinados bancos españoles, se hayan ido de rositas en esta crisis cuando han sido las que confundieron en alguna medida a los usuarios que confiaron en sus productos porque tenían esa buena valoración de esas empresas de rating que además cobraban un pastón por hacer ese informe. ¿Por qué el Banco de España o el Ministerio de Economía y Hacienda no ha reclamado responsabilidad económica a estas empresas? Gracias. Ahora mismo España está mejorando su competitividad, las exportaciones han crecido, lo que hay que hacer es volver a recuperar la confianza de los inversores internacionales para que vuelvan a invertir. En cuanto se logre reducir el spread de deuda, eso significa mucho en términos de capacidad de consolidación fiscal, porque en ese momento dejamos de pagar tan caro como estamos pagando la deuda. Y después también lo que nos tiene que dar es margen, apoyo, y no parece, desde luego yo no pienso que la situación vaya a evolucionar.